Bien, aquí estamos nuevamente en la segunda cápsula de la clase de aparato urinario. En este caso ya vamos a abandonar entonces el corpúsculo renal y nos vamos a dirigir directamente al sistema tubular, partiendo con el túbulo contorneado proximal. Entonces ustedes recordarán que esto corresponde a una zona de corteza renal, específicamente el laberinto cortical. ¿Por qué nos damos cuenta por eso? Bueno, primero por la presencia del corpúsculo renal, y además por los diferentes túbulos en cortes longitudinales, transversales en este caso. Tenemos entonces recto proximal y aquí tenemos un hermoso distal, o sea, perdón, contorneado proximal y un distal acá. Bien. Claves para identificar a microscopía óptica al túbulo proximal. Bueno, fíjense que en su mayoría sus núcleos son hacia el tercio basal, como se ve acá. No se ven los límites intracelulares, eso lo vamos a discutir enseguida. El borde, miren, fíjense que el borde luminal se ve algo difuso, y eso por la presencia de microviosidades que en este caso, en este órgano reciben el nombre de el ribete del cepillo. Bien, el contraste con el túbulo distal. El túbulo distal también es cúbico, pero cúbico bajo. Al igual que el proximal, tampoco se ven los límites intercelulares, pero como al ser un cúbico bajo, los núcleos como que ocupan todo el espesor del epitelio. Incluso no es raro en algunos casos ver al núcleo protruyendo hacia el lumen. Y además, como no tienen tantas microviosidades, el borde se ve bastante limpio como se ve ahí. Entre medio de estos túbulos vemos tejido intersticial, muy escaso en la zona de la corteza, pero también tenemos la presencia de capilares sanguíneos. Recordad entonces que estos capilares son los peritubulares que derivan de la arteriola deferente. Entonces tenemos el nacimiento del primer segmento tubular, el túbulo contorneado proximal, en la zona del polo urinario. Bien, partamos entonces, esto es básico para entender el seguimiento del sistema de túbulos. Entonces tenemos el corpúsculo renal, el nacimiento del túbulo contorneado proximal acá, la porción recta. Entonces salimos del laberinto, nos metemos en el rayo medular, tenemos la porción recta proximal descendente que ingresa a la médula, de que es abajo corresponde a la médula renal, y en un cierto punto todos los túbulos proximales que están descendiendo cambian a una morfología de epitelio más estrecho, llamada la rama fina, ¿ya? Que es descendente en este punto. Fíjense, atraviesa toda la médula, entra a un segmento que es la médula interna, hace la horquilla del asa de Henle y sube entonces la porción de la rama fina ascendente. Fíjense que en este punto, ahora todas las ramas finas ascendentes cambian de morfología a un recto distal, que es siempre de subida. ¿Bien? Entonces fíjense que en este punto hay una zona donde coexiste la rama fina, que proviene del proximal, por lo cual es la rama fina descendente, con el recto distal que es ascendente. Y acá en este punto, también de la médula, hay coexistencia del recto distal acá con el recto proximal. Y esto se proyecta a la corteza en la zona del rayo medular. Entonces fíjense que esta configuración de recto proximal y recto distal es parte del rayo medular y también de una zona de la médula. Entonces aquí hacia abajo corresponde a la médula, todo este segmento de acá, y la podemos dividir en dos segmentos. ¿Bien? Una zona donde solamente encuentran ramas finas, tanto descendente como ascendente, y tubo colector, que ese siempre lo encontramos desde la corteza hasta la zona de la retribosa de la zona papilar. En esta zona, que se ve un color verde más intenso, corresponde entonces al segundo segmento de la médula, que es la médula externa. ¿Ya? Y fíjense que en la médula externa, por este proceso, hay cambio de recto proximal a rama fina y hay coexistencia entonces de recto proximal con distal. ¿Ya? Y en esta zona de rama fina con recto distal. Eso permite entonces dividir a la médula externa en dos segmentos, dos bandas, la banda externa de la médula externa y la banda interna de la médula externa. ¿Ya? Y aquí en amarillo entonces tenemos la médula interna. Entonces la médula la podemos dividir en tres segmentos. Médula interna, que está aquí abajo, solamente presencia de rama fina con tubo colector. En médula externa, ¿cierto? En su banda interna tenemos rama fina con recto distal. Y en la banda externa de la médula externa, recto proximal con recto distal. ¿Bien? Fíjense que la configuración tanto de la banda externa de la médula externa como la del rayo medular es exactamente la misma.
¿bien? Entonces, la única manera de que ustedes pueden argumentar que están viendo o rayo medular o banda externa de la meroexterna es ver la vecindad. Si solamente ven una zona donde solamente se ven elementos rectos, túbulos en un solo sentido, lo más probable es que sea la banda externa de la meroexterna. Pero si vemos esta configuración vecina, por ejemplo, a porciones contorneadas, a corpúsculos renales, eso obligatoriamente va a ser del rayo medular. Entonces ahí tenemos la estructura de la nefrona, ¿cierto? Desde el corpúsculo renal hasta el distal, ¿cierto? Y una cosa importante es el origen biológico del tubo colector y de los túbulos renales y de los nefrones, del nefrón completo en realidad, son embriológicamente distintos, ¿ya? Uno deriva de mesodermos, sistema de túbulos, en cambio el colector y sus ramas derivan de epitelio endodérmico. Entonces aquí la unión se llama el tubo conector. Teniendo eso en cuenta, ahí tenemos entonces la morfología base de cada uno de los segmentos tubulares. Los proximales, hay variación, hay 3 segmentos de los cuales vamos a discutir, pero básicamente tiene abundantes microbiosidades, mitocondrias muy largas, de gran tamaño, fíjense que pueden ser incluso superior al diámetro de un núcleo, o sea, pueden superar los 10 micrones perfectamente. Abundantes pliegues vasolaterales, que se ven ahí esquematizados. El recto distal, fíjense, del núcleo hacia abajo tiene mucha similitud con el proximal, abundantes mitocondrias y pliegues vasolaterales. Sin embargo, en las zonas cercanas al núcleo y supranuclear es bastante pobre en cuanto al organelo. ¿Ven? La diferencia del proximal que tiene mucho organelo. Lo mismo aquí tenemos otro segmento del tubo distal. Y en el caso del colector, este también va a variar desde la zona cortical hacia la zona medular. En la zona cortical principalmente vamos a encontrar unas células que son las células principales que también se proyectan hacia la zona medular. Y en la zona cortical ustedes pueden encontrar estas células que son las células intercaladas, de la cual también vamos a hablar en su momento. Veamos, en algún momento les dije en la primera cápsula que habían 2 familias de nefronas, aquellos de asa corta, llamados los nefrones corticales, que son aquellos, claro, que tienen un tipo de asa de Henle con un solo tipo de epitelio de rama fina. Recordad que el asa de Henle es toda la estructura en forma de asa, o sea, incluye la porción recta proximal, recta distal y la rama fina. Bien, todo eso incluye al asa de Henle. El grueso entonces de los nefrones son estos de acá de asa corta, los corticales, y más o menos se estima entre un 10 y un 15% los de asa larga, aquellos cuya proyección se mete hacia la médula y forma gran parte de la médula interna, de hecho, ya con sus ramas finas. Ahí tenemos las 3 variaciones de epitelio de rama fina, los nefrones de acá, asa corta, con un epitelio tipo 1, es como el típico epitelio escamoso que ustedes ven en general. El 2, fíjense, el 2 es como un poquito más complejo, son como células como engranes interdigitados entre sí, como está esquematizado acá. ¿Bien? El 3 en este caso vuelve a ser similar al tipo 1, tal vez un poquito más grueso, y el 4 también se parece un poquito al 2, pero con una menor altura, también es fuertemente interdigitado. Cada uno de los segmentos tiene función independiente, así que eso también explica la diversidad en cuanto a morfología. Pero antes que eso, veamos un par de palabras sobre el túbulo proximal. En su momento les dije que, bueno, los núcleos están dispuestos a la base, hay el cepillo y los límites intercelulares cuesta observar o prácticamente no se logran resolver. Ya. ¿A qué se debe esto? Esto es un esquema, un dibujo de texto en la cual muestra la interdigitación que hay entre las células del túbulo proximal. Son como engranes, como un puzzle que se mete y se intercala uno con otro. ¿Ya? Entonces, este proceso de intercalado que hay entre las células vecinas borra o difumina los límites intercelulares, entonces ustedes no los van a ver con microscopía óptica. Electrónica las pueden ver, pero óptica no se ven. Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema se ven como las cavidades que deja la célula que artísticamente se sacó de la imagen y dejando solamente esta. ¿Ya? Entonces hay una fuerte interdigitación entre células vecinas
Por ejemplo, en este esquema, aquí tengo proyecciones de esta célula cuyo núcleo está esquematizado acá. Por ejemplo, aquí está el mitocondria de este núcleo, pero la que están por acá, completamente no conectada con esta célula, seguramente está representando a la célula vecina asociada a esta célula del túbulo proximal. Por lo general, los núcleos, como le indiqué, tienden a estar salteoso basal. Esto no está muy correcto en el esquema, porque gran parte de la zona supranuclear está ocupada en organelos, gran cantidad de organelos, por ejemplo, peroxisomas, lisosomas, fagolisosomas, elementos que están recuperando, por ejemplo, grandes cantidades de proteínas, vitaminas, ¿cierto?, a través de un sistema de vesícula bien particular. Los mitocondrias, ya le mencioné, son abundantes, eso le da una fuerte eosinofila y este carácter como rayado que se ve en el citoplasma. Nuevamente, como les indiqué, los límites cuesta observar, y ahí estamos en una zona que uno asume que hay un límite intercelular. Por lo general los núcleos tienden a ser más separados, pero aquí, claro, por efecto de corte vemos tres núcleos, incluso aquí hay núcleos montados, pero eso es simplemente efecto de corte. Pero por lo general los núcleos tienden a ser un poquito distantes, lo cual nos indica que a pesar de ser cúbicas son células igual de un tamaño importante, son grandecitas. Hay se expone una zona de límite intercelular que no vemos a microscopía óptica, pero con microscopía electrónica, fíjense, estamos viendo, por ejemplo, aquí hay un complejo de unión, aquí hay otro está indicado con la flecha roja acá, y otro complejo de unión más. ¿Ya? Entonces vemos una, dos, tres, cuatro, cinco células, pero en realidad son dos células las que estamos observando. ¿Ya? Porque si hay interdigitación entre células vecinas, significa que esta célula es exactamente la misma que estamos viendo acá y la misma que estamos viendo acá, por la interdigitación. Y esta que está acá, ¿cierto? Nos saltamos este segmento y corresponde al mismo citoplasma de la misma célula que está acá. Esto, de repente, cuando ven la imagen les cuesta entender, ¿ya? Entonces, esta célula, pongámosle célula 1, es esta también es célula 1, y esta también es célula 1, es la misma célula. Y esta la dejamos como célula 2, y esta célula 2. Fíjense la cantidad de microbiosidades que recibe el nombre de ribete cepillo, que tiene a ser un poquito más larga que la chapasteada intestinal, ya pues también se le puso el nombre de ribete. Y son larguitas, aquí se ve una estructura bandeada, pero significa que el corte fue como tangencial por las microbiosidades, entonces estamos viendo en distintos niveles, digamos. Gran cantidad de organelos, fíjense, fagolisosomas tenemos ahí, tenemos tal vez peroxisomas, hay una mitocondria ahí metida también, o sea, tiene una cantidad enorme de organelos que están involucrados en el proceso de absorción. En la siguiente entonces se muestra nuevamente lo que estábamos discutiendo. Esto es una criofractura y una microscopía electrónica de barrido, en la cual se ve la zona lateral de una célula, una imagen real de célula del túbulo proximal, y vemos justamente los pliegues vasolaterales de una célula. ¿Ya? Para completarlo, obviamente sacamos la célula que estaba ahí por proceso de fractura, y ahí vemos el anclaje a las láminas basales. Recordad que las láminas basales son un poquito más gruesas que lo normal en las estructuras renales. Esto visto entonces en microscopía electrónica, nos encontramos con esto. ¿Ya? Ahí está el citoplasma entonces de una célula túbulo proximal, ahí está el espacio intercelular entre dos células vecinas, mitocondrias de una célula, mitocondrias de la célula vecina, y ahí vemos las proyecciones y interdigitaciones. Por ejemplo, acá yo puedo seguir el citoplasma de esta célula, y esta mitocondria de esta célula que estoy siguiendo, pero si yo voy al lado, fíjense, esta mitocondria es de otra célula distinta, ya está interdigitada. Veamos entonces qué es lo que hace este túbulo, el túbulo proximal, que es el segmento más largo de los nefrones, son bastante más largos. Entonces, recordar que de los 180 litros de plasma con solución, proteína, etcétera, que ha sido filtrado desde los glomérulos, cerca del 178 litros tienen que ser recuperados por el sistema de túbulos renales, y de estos, cerca de 120 litros, más o menos, lo que da cuenta entre 65 a 70% del volumen, es recuperado solamente por el túbulo proximal, ¿ya? Por dos razones, por su longitud y por todo el proceso de presencia de microbiosidades, organelos de absorbente, microbiosidades con bombas y canales, digamos, que permiten la recuperación de elementos,
se recuperan mucha cantidad de agua, ¿cierto? Casi el 70% de agua se recupera en los túbulos proximales y eso gracias a la recuperación de iones, sales principalmente, ¿ya? Entonces tenemos intercambiadores que permiten recuperar glucosa y aminoácidos, ¿cierto? A través de cotransporte en la membrana apical y con la sodio de potasio TPasa en el sistema de pliegue basolaterales permiten, ¿cierto?, transportar el sodio generando una fuerte gradiente de sales, de iones en esta zona, y esto permite recuperar grandes volúmenes de agua. ¿Bien? Fíjense que en la zona cercana al complejo Unión la concentración es mucho mayor y se va diluyendo a medida que nos vamos desplazando hacia la zona más basal, ¿cierto?, y hasta la zona de los capilares peritubulares. Entonces, eso da cuenta, esta imagen la misma que acabamos discutiendo recién, ¿cierto?, en nuestra diapositiva. Entonces, la explicación de por qué tan desarrollado el sistema de microvellosidades es justamente por eso. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una inmunohistoquímica para una localización de una enzima propia de microvellosidades que usa una fosfatasa alcalina, con revelados hacia la zona luminal de los túbulos proximales. Entonces todos los que dan reacción positiva son justamente túbulos proximales y hay zonas más claritas, ¿cierto?, donde aparentemente hay algo, pero son los otros túbulos simplemente que no han tenido reacción positiva para ellos. ¿Bien? Lo que da cuenta de gran cantidad de canales y bombas dependientes de, por ejemplo, de magnesio, por ejemplo, que permite justamente ser revelada por la presencia de fosfatasa alcalina. El túbulo proximal, por lo general, no concentra la orina, o sea, si ustedes viajan por el túbulo proximal, la concentración de soluto es similar al del plasma sanguíneo, no cambia en absoluto. ¿Bien? Sin embargo, por el trabajo van variando los otros elementos, desde la zona del polo urinario hasta la transformación en rama fina, ¿cierto? La concentración siempre va a ser la misma. Sin embargo, va a variar los otros componentes. Fíjense en la escala es logarítmica, así que pueden engañarse un poquito por las curvas. ¿Ya? Obviamente, si la escala fuera lineal, estas curvas se nos disparan hacia arriba. Ok, entonces aquí tenemos uno que es la concentración del plasma sanguíneo, a eso hace referencia, ¿ya? Eso está indicado ahí. Fíjense cómo se va concentrando tanto los elementos nitrogenados, ¿cierto?, que esta concentración es porque no es recuperada por el túbulo proximal. Estamos recuperando otros elementos, como por ejemplo iones, glucosa y aminoácidos y grandes cantidades de proteína, agua. Entonces, al salir agua, significa que aquellos elementos que no son gaseosos van siendo concentrados. ¿Bien? Fíjense, en el caso de la creatina supera el 2, o sea, en la escala se nos va muy arriba, ¿cierto? Y la urea puede llegar perfectamente a 1,5. Entonces, el túbulo proximal recupera muchos elementos esenciales, como por ejemplo aminoácidos, glucosas, vitaminas, todas las proteínas son recuperadas por el túbulo proximal, el 100% de glucosa y aminoácidos y el 70% de agua, y gran parte de los iones. Ahora, el túbulo proximal no es homogéneo, que nace desde el polo urinario hasta la zona que se une con la rama fina, ¿cierto? Va cambiando un poquito en morfología y por ende en función. Entonces se reconocen tres segmentos, el P1 y P2, que son de las porciones contorneadas, y la parte P3, ¿cierto?, que es la porción recta. ¿Bien? Entonces fíjense cómo el segmento P1 y P2 da cuenta, por ejemplo, de la recuperación principalmente de aminoácidos y glucosa. Por ejemplo, el segmento P1 y la mitad del P2 recupera aminoácidos y glucosa dependiente de sodio. En cambio, en la segunda mitad del P2 y el P3, ¿cierto?, es más bien dependiente de cloruro, ¿ya? Lo cual da una pequeña diferencia fisiológica en cuanto al funcionamiento. ¿Bien? Recupera toda la glucosa, todas las proteínas y vitaminas. Pero fíjense que en el segmento P1 y parte del P2 abundan peroxisomas, lisosomas, y esos son importantes para la recuperación de proteínas y son muy escasos en el caso del segmento P3, o sea, prácticamente no. Son muy pocas las proteínas que se van a recuperar en el segmento P3. Entonces, desde P1 a P3 va disminuyendo elementos, por ejemplo, los pliegues basolaterales van disminuyendo hasta llegar al segmento P3, la cantidad de mitocondrias, ¿cierto?, y el tamaño de ellas también va disminuyendo,
y la cantidad de lisosoma y peroxisoma, mucho en el segmento P1 y parte del P2, y en P3 van a ser más escasas. Bien, aquí tenemos entonces, partamos con esta imagen. Esto es una histoquímica específicamente para fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida es una enzima propia de lisosoma. Y fíjense cómo, al igual como vimos con la fosfatasa alcalina en la imagen anterior, da una reacción muy potente en túbulos proximales. Si vemos la microscopía electrónica, fíjense la cantidad de orgánulos que hay en la zona supranuclear, peroxisomas que son chiquititos, lisosomas también, fagolisosomas aquí metidos, y gran cantidad de vesículas de endocitosis, ya de la cual vamos a discutir ahora. Ahí tenemos, fíjense, cuerpos electrón densos de densidad variable, que son también lisosomas secundarios en proceso de digestión. Aquí, esto es un experimento antiguo que se hizo, en la cual se inyectó peroxidasa, la peroxidasa de rábano, que es una proteína grande, que puede ser contrastable a microscopía óptica y electrónica. Se puede hacer una reacción y se puede detectar la presencia de peroxidasa, se metió por la circulación. Esta, como tiene carga positiva, viaja, se filtra fácilmente por los glomérulos, pasa a los túbulos, la encontramos entonces en el túbulo proximal, en el lumen, a los 5 minutos de haber inyectado la peroxidasa, ¿cierto? Se toma una muestra y se detecta la peroxidasa en el lumen, y también se hizo también una reacción para la presencia de una enzima lisosomal. Podría haber sido la fosfatasa ácida, por ejemplo. ¿Ya? A los 15 minutos de tomar la muestra, ¿cierto? Se encuentra que hay peroxidasa en vesículas, o sea, está siendo endocitada. Y aquí tenemos los lisosomas, ¿se dan cuenta? A los 30 minutos se ven cuerpos que presentan una reacción mixta, o sea, tenemos reacción para la peroxidasa acá y para la enzima lisosomal. Y ya a las 2 horas solamente hay reacción para lisosomas, no desapareció la reacción para peroxidasa. Entonces esto nos da cuenta del proceso de absorción de proteínas. Ok, aquí tenemos entonces una recreación, pero con microscopía electrónica. Ahí tenemos una imagen de un túbulo proximal, gran cantidad de lisosomas aquí metidos, mitocondrias, fagolisosomas aquí tenemos, y tenemos aquí las microvelocidades en gran cantidad, que es el cepillo a microscopía óptica. ¿Bien? Aquí entonces también se hizo exactamente lo mismo, inyección de peroxidasa y revelado con microscopía electrónica, y fíjense lo que vemos acá. Vemos un sistema de vesículas de aspecto tubular que están siendo ingresados y endocitados, ¿ya? Conjugación con lisosoma y formación de fagolisosoma acá, ¿ya? En un tiempo posterior, por ejemplo, ya no encontramos estas vesículas tubulares y solamente vemos fagolisosomas con reacción positiva para peroxidasa todavía. Entonces, aquí hay un proceso muy entretenido porque la recuperación de proteínas es un proceso indiscriminado, o sea, no son receptores específicos para una proteína X, sino que reconoce proteínas simplemente porque son proteínas. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay unas moléculas muy interesantes que se exponen en las microvellosidades del túbulo proximal llamadas las megalinas. Y las megalinas son las que tienen recepción para muchos elementos, ¿ya? Como proteínas como la albúmina, la insulina, prolactina, entre otras, vitaminas también, ¿ya? Es una molécula que se puede unir a varios elementos distintos, tiene receptores para distintos elementos, ¿cierto? Y lo hace en forma prácticamente indiscriminada, se une a la membrana de la microvellosidad. Esta entonces capta elementos, es endocitada, forma estas como vesículas tubulares que le mostré en la imagen anterior, se unen al lisosoma, se sueltan los elementos endocitados de la megalina, son degradados y la membrana es reciclada y se recupera la megalina, como se ve acá. Ahora hay otra molécula que es la cubilina. Esta no está amarrada a la membrana, pero sí tiene afinidad por megalina. Y la cubilina se une específicamente a transferrina. Entonces la manera de recuperar fierro que ha pasado por el filtrado glomerular es justamente porque se une a transferrina, ¿ya? La transferrina tiene afinidad por cubilina y la cubilina se agarra de la megalina. Y ahí podemos recuperar entonces el fierro que ha sido filtrado. Ya les mencioné anteriormente que
Hay una variación en la estructura de los túbulos renales. Eh, no hablemos de la posición contorneada, porque eso siempre lo vamos a ver en el laberinto. En los radios medulares ya sabemos que están todas las posiciones recta, distal y proximal, ¿cierto? Y tanto de los nefrones diustamedulares como de los corticales. Pero la médula es la parte intervenida, ¿ya? Recordad entonces que en la médula están las venas y arterias arciformes, en este caso está climatizada solamente la arteria, rectas y la arteria interlobulillar. Bueno, perdón, la arteria interlobulillar y la arteria aferente está de acá. Ok, entonces veamos de qué está conformada la médula. Fíjense, uno de mirar una imagen como esta, más o menos hasta aquí nos llega la corteza, de hecho ahí tenemos vasos de pequeño y mediano calibre seguramente, ramas renales, digamos, la arteria arqueada y vena arqueada respectivamente. Entonces aquí hacia abajo la médula. Y fíjense que uno ve una gradiente en la médula, ¿ya? No es muy notoria, pero con ojo entrenado se puede ver esta gradiente. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí tenemos tres imágenes de la misma muestra, o sea, se está mostrando a lo largo de la médula. De hecho, aquí se ven unas poquitas posiciones contorneadas todavía. Eso uno podría argumentar que esto corresponde a la zona del rayo medular. ¿Por qué? Porque vemos estos túbulos que son restos proximales, estos son contorneados proximales. Este es colector, este de acá. ¿Por qué nos damos cuenta que es colector? Por dos razones. Uno, los núcleos están más cercanos, hay células claras y células oscuras en el mismo epitelio, lo cual no se da en los proximales ni los distales. Los límites, como les mencioné, o no sé si los mencioné, pero están bien marcados, ¿ya? Lo cual no se observa ni en el distal ni en el proximal. Los proximales, recordad entonces que los núcleos son asa basal, ahí está el lumen y presenta virete en cepillo. El distal es muy distinto entonces porque es de un cúbico bajo, con núcleos separados, tampoco se ven los límites celulares, así que fácilmente lo podemos sacar por eso. ¿Bien? Entonces vemos coexistencia de el recto distal, que es ascendente, el recto proximal, que es descendente, y el tubo colector. ¿Bien? Esta es la morfología típica de dos zonas, del rayo medular y de la médula externa en su banda externa. ¿Ya? Entonces, si bien esta morfología, esto es banda externa de la médula externa o rayo medular. Si seguimos bajando ahora, nos encontramos todavía en la médula externa, pero en su banda interna. Fíjense las ramas finas. Ahí tenemos rama fina, rama fina, rama fina. Se podría argumentar que podrían ser capilares de las basas rectas. Recuerden que las basas rectas se proyectan hacia la médula formando horquillas, pero fíjense que los núcleos son muy claritos para ser de endotelio. ¿Bien? Aquí yo veo núcleos un poquito más compactos que posiblemente sean de endotelio. ¿Bien? Entonces los núcleos de las ramas finas van a ser por lo general más claritos. Y además tenemos túbulo distal. ¿Ya? Entonces vemos distal, rama fina y el colector, ese siempre lo vamos a encontrar. ¿Bien? Eso corresponde entonces sí o sí a la banda interna de la médula externa. ¿Bien? Rama fina, recto distal, ascendente, y rama fina descendente, y tubo colector. Ahí hay una célula oscura y una célula clara, de la cual, como spoiler, la vamos a ver más adelante qué es lo que hacen. ¿Bien? Salimos de la médula externa, nos metemos a la médula interna, y aquí solamente vemos ramas finas, no hay nada de distal. Es un colector, fíjense, con células oscuras, células claras, ramas finas, no veo nada que asemeje siquiera a distal y aún menos a proximal. Entonces estamos en la zona de la médula interna de un lóbulo renal. ¿Bien? Ok, para que me crean, ¿cierto? Ahí tenemos, estas son las imágenes que tenemos nosotros mismos, ¿cierto? Y fíjense cómo vemos, este es un túbulo proximal. Claro, el ribete no es tan numeroso, ¿cierto? Porque disminuye en cantidad en el segmento P3. Núcleos separados, mayores eosinofilia, no se ve los límites, así que descartamos que sea colector y tampoco el colector no se une a un epitelio plano como el que vemos acá. Estamos viendo la interfase del recto proximal descendente hacia rama fina. ¿Bien? Alguno podrá argumentar que tal vez el recto distal, pero fíjense que los núcleos están en esa basal y de todas maneras, a pesar que son cortitas las microvenosidades, se ve un borde algo difuso. ¿Ya? Así que sí o sí es el recto proximal. Aquí hay un distal, fíjense. Ese es distal. Ya claramente distinto a este recto proximal.
Y esto verificado aquí entonces con la microscopia electrónica, vemos epitelio del túbulo proximal con muy pocas interdigitaciones vasolaterales, mitocondrias ya de menor tamaño, muy pocos peroxisomas y lisosomas, y claro, el ribete de cepillo también es un poquito más corto. Y ahí vemos la unión con este epitelio plano. Estamos viendo el epitelio de la rama fina que están haciendo aquí en asociación con el túbulo proximal. ¿Bien? Esto de mirar la imagen y la morfología de este epitelio, me parece, estoy casi seguro que es de nefrón yuxtamedular, ¿ya? Aquellos que tienen este epitelio de tipo 2, que están como bien interdigitados entre sí. ¿Ya? Me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que es así. Y aquí tenemos, fíjense, un capilar de base recta, ¿ya? Son capilares de lumen amplio y son fenestrados, por si acaso, mira, ahí se alcanzan a ver las fenestras, de hecho. ¿Bien? Y esto, fíjense esto de acá, que tiene prácticamente nada de microvellosidad, y está indicado aquí, es un túbulo distal. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Que siempre va a ser ascendente. Y la rama fina obligatoriamente descendente. Aquí hay otro distal y aquí hay otra rama fina, de hecho. Ok, vamos a discutir entonces el tema de la rama fina y varios fenómenos que hay que entender, sobre todo el sistema de trabajo de la rama fina, junto con la base recta para formar el sistema contracorriente. En este caso no es contracorriente para calor, sino que para agua y soluto en este caso. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una imagen, estamos en la banda externa de la médula externa. Entonces recordar que hay 4 tipos de epitelio de rama fina, están los corticales, que no les vamos a dar mucho énfasis en esto porque si bien son la mayoría, ¿cierto? Los que son importantes para generar una orina más concentrada son estos de acá, ¿ya? El de tipo 2, 3 y 4, ¿ya? Ahí tenemos justamente una rama fina de epitelio simple plano, no hay interdigitaciones, y una lámina basal gruesa. Me hace pensar que es el de segmento 3, este de acá. Bien, antes de ver y meternos de lleno al sistema contracorriente, veamos qué es lo que pasa con la orina a lo largo del sistema tubular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, polo urinario del túbulo proximal. Todo esto representa al túbulo proximal. En este ejemplo partimos con 125 ml de preorina, de filtrado glomerular, y en el nacimiento de la rama fina terminamos con 44 ml. Ya, si ustedes sacan la cuenta, eso da cuenta más o menos de una recuperación de un 65 a 70% del filtrado, que es lo que les comentaba anteriormente. ¿Ya? Pero no hay una concentración. No hay una concentración en absoluto. O sea, parte con 300 milimoles en el corpúsculo renal, ¿cierto? Que va a ser la tonicidad aproximadamente del plasma sanguíneo y termina con 300 milimoles. Ya no hay un cambio notorio en cuanto a concentración. Sin embargo, de aquí en adelante ya comienza a cambiar las cosas, ¿ya? Y de hecho hay un control hormonal. Partamos entonces acá corresponde entonces el nacimiento de la rama fina. Todo esto corresponde a la rama fina, ¿cierto? Puede estar mediada por hormonas, ¿cierto? Eso depende si hay o no presencia de hormonas, ¿bien? Entonces partimos con 44 y con 44 ml y llegamos al distal con 25 ml, ¿ya? Luego pasa por el túbulo distal, ¿cierto? No hay hormona presente, entonces no hay prácticamente recuperación de material o muy poco lo que se recupera. Y luego llegamos al tubo colector también, no hay presencia de hormona todavía, por lo cual termina el volumen similar a los 25, 20 ml, o sea, se terminó un volumen grande de orina todavía. ¿Ya? Eso porque no hay hormona involucrada. ¿Ya? ¿Qué ocurre si es que hay hormonas? Por ejemplo, hay una recuperación fuerte en la rama fina, ¿cierto? Ahí, una alta concentración, fíjese, llega de 300 milimoles, se concentra a 1200 milimoles. Ya les voy a explicar cómo llegamos a esta concentración. ¿Bien? Hay un trabajo fuerte de este sistema de túbulos que permite concentrar justamente la preorina en esta zona. ¿Bien? Aquí, entonces, la porción descendente, la porción ascendente ahora, ¿cierto? Esto va de subida en el nefrón, o sea, va de subida acá. La porción descendente, o sea, el segmento que va bajando, y esta es la porción ascendente, el segmento que está subiendo acá, ¿ya? No se vayan a confundir.
Llegamos entonces aquí con un volumen mucho menor de orina, ¿cierto? Pero con una concentración similar, porque aquí está llegando prácticamente a la zona de la corteza, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que, claro, la concentración a la que llegamos es prácticamente la misma, sin embargo, los volúmenes son muy distintos, ¿ya? Aquí estamos con 25 ml y aquí prácticamente con 8 ml prácticamente, ¿ya? Entramos al túbulo distal, ¿cierto? Que también es sensible a hormonas, ¿cierto? Entonces para recuperar más, llegamos con 8 ml en la, cercano en la zona del tubo colector, en la zona cortical, y dependiendo si hay hormona, en este caso la ADH, esto recupera fuertemente, ¿cierto? Excluyendo solamente 2 ml de orina. O sea, partimos con 125 y liberamos solamente 0,2 ml. ¿Ya? Si es que hay hormona. Si no hay hormona, partimos con 125 y liberamos 20 ml. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué es lo que ocurre acá en la rama fina, ¿cierto? En el distal y en el colector para lograr esto justamente. ¿Ya? Una alta recuperación del material filtrado con una alta concentración. Fíjense que la concentración aquí es de 120 minosmoles, en cambio la de acá es de, incluso pues se ve hasta más diluida que la del plasma sanguíneo. Ahí tenemos, este es un libro de fisiología, el sistema de contracorriente. Tenemos las basas rectas, recuerda que las basas rectas que derivan de la arteria deferente, en la mayoría, hay algunas que derivan de la arteria interlobulillar, y incluso en algunos casos se ha visto que también puede derivar de la arqueada, ¿ya? Pero el 90% deriva de la arteria deferente de los nefrones justamedulares, ¿ya? Un 10% puede ser derivada no sé, pues de arqueada o de interlobulillar. Entonces, claro, aquí está esquematizada como un solo loops, pero son varios loops que se están formando acá. Eso es importante, ¿ya? Porque la concentración de la zona medular va en aumento. En la zona cercana a la corteza son de 300 minosmoles, y a medida que nos vamos bajando son 2200 minosmoles, ¿ya? ¿Y cómo se logra esta alta concentración? ¿Ya? Ahí tenemos entonces el túbulo proximal que va bajando, el túbulo proximal recuerden que recupera gran cantidad de agua, de iones y todo lo que puede, digamos, pero no concentra la orina, ¿ya? Entonces aquí nos metemos entonces en la médula, el segmento primero de la rama fina, ¿cierto? Es permeable al agua, se está enfrentando a un intersticio muy concentrado, por lo cual está recuperando volúmenes, ¿ya? Esto, si es que hay hormonas sobre todo, tenemos la zona del loops, y aquí ocurre una cosa bien especial, porque aquí nos enfrentamos con el epitelio tipo 4, ¿ya? Este es el tipo 2, vámonos tipo 3 hasta acá, y el 4 es el que va de subida. El epitelio de la rama fina, el de tipo 4, es bien particular porque este recupera el cloruro de sodio a medida que va subiendo, porque se va enfrentando a un medio cada vez más diluido. Sin embargo, es completamente impermeable al agua. ¿Bien? Al ser impermeable al agua, ¿cierto? Está liberando, o sea, transportando cloruro de sodio hacia un medio altamente concentrado, lo cual permite justamente mantener concentrada la médula. Entonces, tanto el trabajo del túbulo distal, que dependiendo si hay o no aldosterona, como el trabajo de la rama fina ascendente, de epitelio de tipo 4, son los que permiten mantener una alta concentración en la médula renal, ¿ya? Respecto a las basas rectas, estos necesitan sí o sí mantener esta forma en horquilla, porque a medida que va bajando la sangre, va perdiendo agua, son capilares fenestrados, no hay ningún problema, ¿cierto? Lo cual va concentrando la sangre, y esto evita que llegue sangre diluida hasta el fondo, ¿ya? Porque si llega sangre diluida aquí al fondo, va a diluir la médula, ¿ya? Y eso no le sirve al sistema. Entonces la forma de horquilla va favoreciendo que siempre la médula se mantenga concentrada, ¿ya? Entonces, la alta concentración del intersticio medular se logra gracias al trabajo del epitelio de rama fina ascendente, tipo 4, y también del tubo distal, que depende también si hay o no hormona presente. ¿Bien? Ahora, les mencioné en algún momento que a medida que va subiendo se enfrenta a un intersticio más diluido, por lo cual la concentración de orina con la que llegamos aquí en la corteza es exactamente la que encontramos en el proximal y en el intersticio y en los capilares, ¿ya?
300 millones. ¿Ya? Si no hay hormonas, si no hay hormona antidiurética, ¿cierto? Se va a excretar una orina con una tonicidad similar al de la sangre, 300 millones, va a ser va a ser liberada. Pero si hay aldosterona, el tubo colector se hace permeable, ¿ya? Y el tubo colector, a medida que va bajando, se va enfrentando cada vez a un intersticio más concentrado y eso permite la recuperación de agua, ¿ya? De tal manera que se concentra la orina y la concentración máxima de la orina se logra con la concentración máxima del fondo de la médula, que en este caso en el humano son de 1200 millones, ¿ya? Entonces recordar que gracias a la forma de horquilla de los nefrones, gracias a la forma de horquilla de las vasas rectas, que aquí están esquematizadas, se logra justamente el trabajo de concentrar la médula y generar una orina mucho más concentrada en la del plasma sanguíneo. ¿Bien? De hecho, hay animales desérticos como la chinchilla. La chinchilla tiene una tremenda médula renal y logra concentrar a 4.600 milosmoles. Es realmente increíble. Bien. Bien, entonces aquí tenemos la zona de la médula interna. Ahí tenemos los nefrones papilares, estos de acá, los que terminan en la zona de la papila renal. ¿Bien? También le llaman los tubos de Villini, que son tubos los colectores de todas maneras. ¿Bien? Gran cantidad de intersticio, ya que en el individuo está altamente concentrado, y ahí tenemos vasas rectas y capilares de vasas rectas. Esto de acá, de epitelio bien planito, y en general un núcleo compacto son capilares. Esto de acá de núcleo más redondeado son ramas finas. ¿Bien? De hecho, hay algunos capilares con lóbulos rojos aquí metidos. Pues aquí tenemos una rama fina, eso también es rama fina, y eso es rama fina. Eso es colector, y ahí tenemos la... Aquí lo intersticio es mayor cantidad, digamos, intersticio en relación a la corteza renal. Ahí tenemos entonces la zona del cáliz menor, donde está el uroterio, que es parte de la zona de la papila, la zona externa, ¿cierto? Que se une al túbulo colector acá, y también rebordeando y llegando entonces a la zona del cáliz propiamente tal, ahí hay musculatura lisa. Bien, esperando que esto les quede claro, vamos a ver entonces qué es lo que hace el túbulo distal ahora, ¿ya? Ahí tenemos entonces el túbulo proximal, el polo urinario que ustedes ya conocen, nos vemos el polo vascular. Esto está con tinción Malarrazán, fíjense que el colágeno se ve azul, eso lo puso al tiro. El túbulo proximal es muy, muy teñido, fuertemente teñido aquí, y los distales se ven más claritos. Y ahí tengo un túbulo que estoy casi seguro que es un tubo conector, que es que une el distal al colector. ¿Ya? Si ven una morfología así como de células con núcleo cercano, el límite muy marcado en la zona del laberinto cortical, ese sí o sí va a ser conector, ¿ya? El que une al distal con el colector. La célula del túbulo distal puede estar condicionada por presencia de hormonas, aldosterona y ADH, pero aparentemente todavía está el tema de la discusión. Hasta donde yo sé, es principalmente sensible a la aldosterona, me parece que el 2 dice otra cosa, y muy poco ADH, al revés del colector. El colector es más sensible a ADH y no tanto a aldosterona. El distal se dedica principalmente a recuperar cloruro de sodio, pero la gracia, a pesar que no es mucha el agua que recupera, lo hace en contra de gradiente, de hecho. O sea, hay un fuerte trabajo de potasio tereasa en la zona de los pliegues vasolaterales, lo cual permite recuperar gran cantidad de cloruro de sodio con arrastre osmótico de agua. Ahí tenemos entonces imágenes de túbulo distal. Ahí tenemos una microscopía electrónica bajo aumento, de hecho. Todos estos de acá son proximales con borde difuso. Tenemos el en cepillo y el distal de borde un poquito más limpio. ¿Ya? El distal tiene microvellosidades por si acaso, no es que no las tenga, tiene, pero son muy pocas y más cortas, lo cual no se ve a microscopía óptica como algo definido. El proximal se ve un borde difuso, o sea, el cepillo, y en el distal se ve un borde limpio a microscopía óptica. En electrónico ustedes pueden ver microvellosidades al distal, pero son cortas y escasas. Ahí tenemos entonces una zona de la zona basal y apical del túbulo distal. Corresponde a su núcleo. Tienen pocos organelos en la zona supernuclear, por eso los núcleos como que toman contacto casi con el numen, como se ve acá. Bien. Mitocondrias largas también, igual que en el proximal, tienen un aparato de Golgi aquí metido, y el borde con pocas microvellosidades y cortitas. Hay un límite intercelular con otras células del túbulo distal.
Debajo entonces tenemos una lámina basal, se ve bastante engrosadita y se ve. Y debajo tenemos un capilar. Un capilar no sabemos si será de base recta o un capilar peritubular, pero no sabemos la localización específicamente de este túbulo distal. Ok, ahí tenemos entonces la zona de la base de un túbulo distal, ¿ya? O sea, de mirar la imagen uno no está seguro si es próxima a la distal, o sea, la ponemos como distal porque sabemos cuál es el origen de la imagen, ¿ya? Y tenemos los capilares, podría ser perfectamente peritubular, yo creo que es peritubular por el tamaño del lumen. Los de las bases rectas tendrán a ser de lumen más grande. Fíjense lo que se ve, es que efectivamente los capilares peritubulares y de base recta son efectivamente fenestrados, ¿ya? Para que no haya discusión de que después que son continuos, son sinusoides, son sí o sí fenestrados, jóvenes, ¿ya? Entonces, en los pliegues basolaterales, gran cantidad de sodio-potasio tetrasa y regulada por esta hormona que es la aldosterona. Entonces, para consolidar esto, ahí tenemos una zona de rayo medular, porque ahí tenemos porciones contorneadas, el más clarito, de núcleos muy cercanos, con límites intercelulares marcados. Esto es material humano, por si acaso. Este es el tubo colector, que siempre va a ser descendente y va a estar desde la corteza hasta la médula. Este de acá, con un borde algo difuso, no se ve tan bonito porque es material humano, de hecho. El recto proximal, igual que este de acá, también es recto proximal. Y este, de lumen tal vez un poquito más amplio, pero de epitelio cúbico bajo, es recto distal. Este también es proximal, 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 proximal. ¿Ya? En la cápsula 1, yo, si ustedes recuerdan, les mencioné de que el recto distal, que va de subida, este de acá, en algún momento se mete al laberinto de vuelta, ¿cierto? Y se pega al polo vascular de su propio nefrón, de hecho, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo una zona del laberinto cortical, estos son proximales, distales, y aquí tengo el distal del nefrón de este corpúsculo renal, justamente, ¿ya? O sea, el distal se subió, va subiendo, se metió al laberinto cortical y se pega al subpolo vascular, ¿ya? Ahí tenemos entonces la arteriola aferente o eferente, no tenemos idea porque estamos viendo solamente una. Y fíjense que lo que pasa en la zona que se pega al polo vascular, los núcleos se hacen muy cercanos, ¿ya? O sea, la célula adopta una forma como cúbica bien marcada. Y eso es lo que se denomina como la mácula densa. Ahí está escrito, la mácula densa, ¿ya? La mácula densa es una estructura muy importante porque es capaz de censar la concentración de iones en el túbulo distal, ¿ya? La mácula densa se asocia a células conjuntivas, mesangiales, extraglomerulares, que se las mencioné también en la cápsula 1, y esta a la vez se unen a células del músculo liso diferenciadas, especialmente de la arteria aferente. Y esos tres componentes forman un elemento, que es el aparato yuxtaglomerular. Ahí fíjense, estamos viendo el túbulo distal, esta es la morfología del túbulo distal normal, y ahí tenemos la zona de la mácula densa. De hecho, aquí se desaparece la lámina basal, ¿ya? Las células de la mácula densa toman contacto directo con las células conjuntivas, que son las células mesangiales, también llamadas células LASI, se usan los dos nombres, células LASI o mesangiales, ¿ya? Y estas a la vez se unen con estas células que derivaron del músculo liso, de la arteriola aferente, y podría ser algunas de las eferentes, ¿ya? Estas son las células granulares o yuxtaglomerulares, también reciben el nombre. Tenemos mácula densa, mesangión extraglomerular o células LASI y las células yuxtaglomerulares o granulosas, estas de acá, formando el famoso aparato yuxtaglomerular. Hay justamente con tinción, esta podría ser la de Gomori por el tono del colágeno, creo. Ahí tenemos entonces el túbulo distal que se metió al laberinto. Fíjense, esta es la arteriola aferente, esto de acá. A pesar que no vemos la eferente, fíjense el grosor de pareo, ya la gran cantidad de músculo y gran cantidad de células con gránulos de color rojizo, ¿cierto? Nos indica que esto sí o sí es la arteriola aferente, ¿bien? Entonces ahí tenemos la mácula densa que se asocia con las células mesangiales. Fíjense, ahí está la lámina basal, la sigo por acá, aquí como que se me pierde, y ya aquí no hay lámina basal definitivamente, pero sí en este lado de acá, ¿se dan cuenta?
Entonces aquí las células de la mácula densa toman contacto, de hecho hay uniones de comunicación con las células del mesángel o células LASI, y esta a la vez se unen con las células granulosas para formar este aparato yuxtaglomerular. ¿Bien? Ahí tenemos entonces un esquema con la mácula densa que es sensora de los niveles iónicos, se unen a las células LASI aquí, o células mesangiales extraglomerulares porque están por fuera del glomérulo, y esta a la vez, claro, el esquema no muestra eso, pero debería mostrarlo, la unión con las células musculares lisas modificadas para la secreción de renina en este caso. ¿Bien? Ahí justamente tenemos la arteriola aferente con sus células musculares lisas. Estas son células musculares lisas normales, y ahí tenemos células musculares lisas modificadas con estos gránulos ricos en renina. ¿Ya? La renina es una proteasa que se libera desde estas células musculares lisas modificadas, y lo que hace es cortar el angiotensinógeno que lo fabrica el hígado. ¿Bien? Circula por la sangre, y cuando ingresa a los capilares pulmonares hay una enzima que se proyecta por los capilares pulmonares que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 sale de los pulmones, llega a la glándula suprarrenal, capaz de sintetizar aldosterona, y la aldosterona actúa sobre el riñón. O sea, no solamente el riñón, varios órganos, pero principalmente sobre el riñón, especialmente en las células de los túbulos distales. ¿Bien? Y que lo que hace es que comience en forma ávida a recuperar cloruro de sodio con arrastre osmótico de agua. Entonces, hay dos procesos principalmente que permiten la liberación de renina. Uno es una disminución en la presión arterial, lo cual nos dice que la presión sanguínea está bajando. Eso es sensado por la arteriola aferente, ¿cierto? Y eso libera renina y permite entonces que se comience a recuperar iones con arrastre osmótico de agua, aumenta la volemia y aumenta la presión sanguínea. Otro fenómeno entonces que permite la liberación de renina es el aumento en iones, cloruro y sodio, sobre todo en el túbulo distal. Esto es sensado por las células de la mácula densa, transmitido por segundo mensajero a las células LASI, esta a las células granulosas, y liberación de renina, y hace efectivamente lo que le acabo de mencionar. ¿Bien? Entonces, sensor de iones por la mácula densa, transmite segundo mensajero a las células LASI y hacia las células granulosas de la arteriola aferente. O la arteriola aferente directamente sensa la presión sanguínea. ¿Ya? Una baja en la presión también permite la liberación de la renina. Ahí tenemos efectivamente, este es un esquema del Christie. Ahí tenemos entonces las células de la mácula densa, haciendo uniones de comunicación con las células LASI, aquí en el ojito. Y ahí tenemos las células yuxtaglomerulares o células granulosas liberadoras de renina. ¿Bien? Arteriola aferente, ahí tenemos efectivamente una imagen con células granulosas. Esto de acá son las células LASI, y ahí tenemos las células de la mácula densa. Aparato yuxtaglomerular. Bien, el distal entonces, el resto distal sube, se pega entonces, se mete al laberinto cortical, se pega, forma la mácula densa, y ahí comienza el contorneado distal que no es muy largo, es cortito. ¿Bien? Y el distal entonces, de repente pasa un tubo en la cual veo más núcleo y más límite, o sea, estamos viendo la conexión a un tubo intermedio que se va a pegar al colector en el radio medular. Este corresponde al conector, ¿ya? Ahí tenemos otra zona de tubo conector, y este ya no está pegado a tubo distal, ¿ya? Fíjense que la morfología es exactamente igual al tubo colector, ¿ya? Pero ¿en qué se diferencia? En realidad, como no es nada, sino con la densidad. Si vemos porciones contorneadas metidas, estamos en laberinto, significa que este es el tubo conector, al igual que este de acá y este de acá también. ¿Ya? Y el distal no. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un corte semifino. Estos son proximales, estos de acá, por si acaso. Ahí el ribete del cepillo no en muy buenas condiciones porque este es material humano. ¿Ya? Aquí en un corte, en una muestra muy bien hecha, en un corte semifino con tinción, me parece que azul de toluidina. Estos de acá bien oscuritos son los proximales, este proximal. Estos que tienen mitocondrias bien marcadas y de color azul, estos son los distales. Tenemos el conector, es una muestra de laberinto cortical.
Y estos de acá que están ahí con lúmenes limpios y algunos con estos cuerpos bien oscuros, que son glóbulos rojos, glóbulos casi negros en este caso, son los capilares peritubulares. Bien, nos está faltando ver cuál es el trabajo del tubo colector. Esta es una zona ya, nos metimos directamente, ya sea en el rayo medular o médula, no estoy seguro de dónde se va a estar en la imagen, estamos viendo en este caso un tubo distal, me parece que es recto, y tubo colector, ¿ya? O sea, por la presencia de colector uno asume que este tubo distal es recto, ¿ya? Esto me parece que es, no estoy seguro, podría ser un proximal, así que posiblemente estamos en rayo o en la banda externa de la médula externa. Pero lo importante es ver qué es lo que le pasa al tubo colector, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El tubo colector tiene dos tipos de células, las principales, que son la mayoría, y las intercaladas. Ya vamos a ver qué es lo que hacen las células intercaladas. Vamos a ver primero qué es lo que hacen las células principales. Las células principales tienen la gracia de que son sensibles a hormona antidiurética secretada por la neurohipófisis, un oligopéptido, por lo cual hay receptores en la base para hormona antidiurética. Y cuando hay hormona antidiurética, induce al tubo colector que tiene unas vesículas con acuapolina 2 y las fusione y exponga su acuapolina 2 hacia el lumen. ¿Ya? Al exponer entonces la acuapolina 2 hacia el lumen, hace que el tubo colector sea permeable y recupere grandes volúmenes de agua cuando pase por la médula. Si no hay aldosterona, significa que los receptores están libres, no hay inducción, por lo cual la acuapolina 2 queda oculta, por lo cual se hace completamente impermeable, por lo cual la orina que se va a liberar va a ser una orina diluida. ¿Ya? Entonces estas células principales, ¿cierto? Son bastante claritas, tienen muy poco organelo, pero tienen esta vesícula aquí en la zona apical, donde hay acuapolina 2 en vesícula, y cuando hay ADH la expone entonces en su superficie luminal. ¿Ya? Y eso permite que el tubo colector recupere un volumen importante de agua. En la zona cortical especialmente, acá arriba, están también las mismas células principales que se extienden hasta llegar a la zona de la papila renal, pero en la zona cortical hay coexistencia con unas células con mayor cantidad de mitocondrias que reciben el nombre de célula oscura, estas de acá. ¿Bien? Estas son principales, bien claritas, con pocas mitocondrias, y estas con muchas mitocondrias son células oscuras. ¿Qué es lo que harán estas células oscuras? Hay dos tipos, las alfa y las beta. ¿Ya? Las betas son capaces de alcalinizar la orina y las alfa son capaces de acidificarla. O sea, la alfa lo que hacen es transportar protones, tienen una bomba de protones hacia el lumen y por ende van a tirar bicarbonato hacia la sangre, por lo cual acidifican la orina pero alcalinizan la sangre. Y al revés, pues las betas hacen todo lo contrario, ¿ya? O sea, tiran protones, pero acidificar la sangre y alcalinizar la orina, ¿ya? De esa manera, las células intercaladas, esta de acá, las células oscuras, son reguladores del pH de la sangre, ¿ya? De la orina da igual que regular el pH, digamos, pero aquí lo que hay que regular es el pH de la sangre, ¿ya? Bien, solamente para terminar, el riñón también tiene un rol endocrino. En el texto de Ross hablan de la eritropoyetina, que aparentemente es liberada por algunos túbulos renales, cuando en textos más antiguos hablaban de estas células conjuntivas, las células intersticiales. ¿Ya? Aquí estamos en una zona de médula renal, de hecho, hay un capilar de base recta y una rama fina metida, aquí hay otra rama fina. Ya tenemos una célula en la zona conjuntiva, un tejido conjuntivo con gránulos de secreción. ¿Ya? Aquí en un texto antiguo hablan de las células intersticiales de tipo 1, ya que se proponía como productora de eritropoyetina. Buscado material para que me aclare esto y es muy disgregado, hay textos, hay publicaciones que hablan, digamos, de túbulos renales que son liberadores de eritropoyetina, como en Ross, y otros textos que hablan de células intersticiales que son liberadores de eritropoyetina. Así que la cosa está compleja como para dilucidar por el momento, así que déjenlo como eso por el momento.
En la parte de vía urinaria, ahora eso lo van a ver con la profesora Jovita y yo quedo hasta acá. Espero que les haya gustado esta parte, joven. Si tienen consulta, ustedes saben, me pillan por ahí, me preguntan o simplemente me mandan correos, chicos. ¿Ya? Bien, los dejo. Chao.